En la madrugada de un día cualquiera en Culiacán, una ciudad marcada por el eco del narcotráfico y las historias de poder que parecen salidas de una novela negra, la rutina se quebró. Una imagen insólita comenzó a circular en las redes sociales, sembrando desconcierto y morbo a partes iguales. En una banqueta, tendido como si la vida lo hubiese abandonado abruptamente, yacía el cuerpo de un hombre que había sido sinónimo de control, autoridad y peligro en las calles. Su apodo era conocido por todos, pero pocos se atrevían a pronunciarlo en voz alta: el Gavilán. A lo largo de los años, su nombre había sido mencionado en rumores, en susurros que hablaban de su astucia para navegar las peligrosas aguas del crimen organizado. Era una figura envuelta en un aura de misterio, respetado por unos, temido por otros, pero siempre presente en el tejido de historias que entrelazan poder y violencia en Sinaloa. Sin embargo, aquella escena, su cuerpo inerte en plena vía pública, marcaba el fin de una era. ¿Qué llevó a un hombre que parecía inalcanzable a caer de forma tan abrupta? ¿Fue traición, un error de cálculo o el inexorable paso del tiempo que pone fin a todos los imperios? Las respuestas, como siempre en este tipo de historias, no son claras, pero las pistas están ahí, esperando ser descifradas en un caso que ya dejó una huella indeleble en la memoria colectiva de Culiacán. Hablar del Gavilán es adentrarse en una historia donde los límites entre la realidad y la leyenda urbana se desdibujan. Nadie sabe con certeza cuándo empezó su ascenso, pero quienes lo conocieron aseguran que desde joven mostraba una determinación que lo hacía destacar entre sus pares. Creció en un entorno marcado por la falta de oportunidades, un caldo de cultivo que en Sinaloa ha impulsado a muchos a buscar en el narcotráfico una forma de cambiar su destino. Su apodo, el Gavilán, no era casualidad. Representaba no solo su mirada penetrante, sino también su habilidad para observar y analizar antes de actuar. En los círculos donde se movía, esta cualidad era fundamental, pues el mundo del crimen organizado no perdona errores. Si algo lo caracterizaba, era su capacidad para prever movimientos, anticipar riesgos y planificar estrategias que le permitieran mantenerse un paso adelante. Los primeros años de su carrera en el bajo mundo no fueron especialmente notorios. Operaba en las sombras, trabajando en posiciones que no llamaban la atención, pero que le permitieron aprender de los más experimentados. Poco a poco, fue ganándose un lugar, demostrando que no solo era un ejecutor eficiente, sino también un líder en potencia. Su inteligencia para negociar y su habilidad para inspirar lealtad entre sus hombres lo convirtieron en una figura clave dentro de su organización. Culiacán, conocida por ser una de las capitales del narcotráfico, le ofreció el escenario perfecto para consolidar su poder. En un entorno donde la violencia es moneda corriente, el Gavilán supo construir una reputación que combinaba respeto y temor. Se decía que tenía un código personal, una especie de ética que lo diferenciaba de otros líderes. Aunque su negocio estaba basado en actividades ilícitas, evitaba involucrarse en actos que pudieran generar un rechazo generalizado entre la población local. Esto le permitió ganarse cierto grado de aceptación entre los habitantes, quienes veían en él a alguien que, aunque peligroso, mantenía cierto control sobre el caos. Pero el Gavilán no era solo un estratega, también sabía utilizar la narrativa a su favor. En un mundo donde la imagen lo es todo, él entendía la importancia de proyectar poder. Sus apariciones públicas, aunque raras, siempre estaban cuidadosamente planeadas. Nunca decía más de lo necesario y siempre mantenía una distancia prudente con aquellos que podían representar una amenaza. Para muchos, esto lo hacía parecer invulnerable, casi intocable. Su nombre comenzó a aparecer en informes de las autoridades, pero atraparlo resultaba ser una tarea monumental. Las redes de protección que había tejido a lo largo de los años, tanto en el ámbito criminal como en otros sectores, le otorgaban una ventaja significativa. Los intentos por capturarlo eran frustrados una y otra vez, y cada vez que lograba evadir la justicia, su leyenda crecía.
Sin embargo, su reputación no solo se basaba en su habilidad para evadir a las autoridades, también estaba construida sobre un historial de enfrentamientos que dejaban claro que no era alguien a quien se pudiera desafiar sin consecuencias. Se decía que su lealtad hacia sus aliados era inquebrantable, pero que no dudaba en tomar medidas drásticas contra quienes lo traicionaban. Esto, combinado con su astucia y su capacidad para liderar, lo convirtió en una figura central dentro del entramado del crimen organizado en Culiacán. A pesar de su poder, el Gavilán nunca buscó un protagonismo excesivo. Entendía que, en su línea de trabajo, la discreción era vital para la supervivencia. Esto no significaba que pasara desapercibido, pero sí que sabía manejarse de tal manera que los riesgos estuvieran siempre calculados. Hasta el día de su caída, parecía que esta estrategia había funcionado a la perfección. Con el tiempo, su nombre se convirtió en sinónimo de estabilidad dentro de un mundo caótico. Para quienes operaban en los márgenes de la ley en Sinaloa, él representaba una figura que entendía las reglas no escritas del juego. Su capacidad para mantener el orden y su habilidad para resolver conflictos internos lo hicieron indispensable. Por eso, su caída no fue solo el fin de un hombre, sino un evento que dejó un vacío difícil de llenar. Ahora, con su muerte, se abre una nueva página en la historia del crimen organizado en Culiacán. La pregunta no es solo cómo llegó a ese punto, sino qué implicaciones tendrá su ausencia en un sistema donde cada pieza, por insignificante que parezca, juega un papel crucial. Mientras los detalles sobre su vida y sus actividades comienzan a salir a la luz, su legado queda atrapado entre la realidad y la mitología que siempre lo rodeó. El día que marcó la caída del Gavilán comenzó como cualquier otro en Culiacán, pero rápidamente se tornó en un episodio que sería recordado por mucho tiempo. La ciudad, acostumbrada a los sobresaltos y rumores, comenzó a agitarse desde tempranas horas con un evento que parecía predecir que algo grande estaba por ocurrir. Las calles del centro, bulliciosas y llenas de vida como de costumbre, de pronto se vieron envueltas en una extraña tensión. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, pero las miradas nerviosas y las conversaciones a media voz indicaban que algo fuera de lo común estaba en marcha. El Gavilán, que llevaba tiempo operando con una aparente tranquilidad, había comenzado a notar movimientos que no encajaban con el orden que tan meticulosamente había construido. En los días previos, había rumores de que alguien dentro de su círculo cercano estaba actuando de manera inusual. Las señales eran sutiles, pero suficientes para despertar su instinto de supervivencia. Aunque había aprendido a navegar en las sombras y a confiar en pocos, sabía que los enemigos más peligrosos eran aquellos que conocían sus hábitos, sus rutinas y sus debilidades. Aquella mañana, el Gavilán se reunió con un pequeño grupo de hombres en un lugar apartado de la ciudad, una casa que servía como refugio temporal. Según las versiones recopiladas posteriormente, la conversación giraba en torno a las tensiones crecientes en la región y a ciertas disputas que habían comenzado a surgir en torno a los territorios. La posibilidad de una traición no fue mencionada abiertamente, pero estaba presente en el aire. Sin embargo, el Gavilán, conocido por su carácter calculador, no mostró signos de preocupación. Como siempre, confiaba en su capacidad para resolver cualquier situación antes de que se saliera de control. Horas después decidió desplazarse hacia una de sus propiedades más conocidas, un lugar que había utilizado en el pasado para reuniones discretas. Lo acompañaba un reducido equipo de seguridad, hombres de confianza que lo habían seguido durante años. Sin embargo, en esta ocasión, el trayecto estuvo marcado por pequeños incidentes que, en retrospectiva, parecieron ser parte de un plan cuidadosamente orquestado. Un vehículo que bloqueaba parcialmente una calle, una motocicleta que seguía a distancia prudente, incluso el comportamiento inusualmente vigilante de algunos transeúntes. Todo formaba parte de un mosaico que él aún no podía ver completo. El Gavilán llegó a su destino sin inconvenientes aparentes, pero lo que no sabía era que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado. En algún punto,
Las fuerzas que buscaban derribarlo habían logrado romper la barrera de seguridad que durante tanto tiempo lo había protegido. Un infiltrado dentro de su círculo había compartido información clave sobre sus rutas y horarios, detalles que permitieron a sus enemigos establecer una emboscada precisa. Esa noche, mientras el Gavilán se disponía a abandonar el lugar, el clima en la ciudad pareció cambiar. Los vientos que anunciaban una tormenta inesperada se mezclaron con el ruido de motores que se acercaban a toda velocidad. Antes de que pudiera reaccionar, un convoy de vehículos irrumpió en la calle principal. Los hombres que lo acompañaban, sorprendidos por la repentina aparición, intentaron reaccionar, pero la coordinación y el poder de fuego de los atacantes los superaron casi de inmediato. El enfrentamiento que siguió fue breve pero intenso. Las balas llovieron sobre la zona, perforando vehículos y paredes, mientras los gritos y el caos llenaban el ambiente. El Gavilán, siempre acostumbrado a mantener la calma en momentos de crisis, intentó buscar una salida. Según testigos que se encontraban cerca, se le vio descendiendo de su vehículo y corriendo hacia una calle secundaria en un intento desesperado por escapar. Pero el cerco ya estaba cerrado. A unas pocas cuadras de distancia, una segunda unidad de los atacantes lo interceptó. Fue en ese momento que todo terminó. Los detalles exactos de lo que ocurrió son confusos, pero las evidencias en el lugar sugieren que recibió varios impactos de bala antes de caer. Su cuerpo quedó tendido en una banqueta, rodeado de un charco de sangre y fragmentos de vidrios rotos. La escena era impactante. Un hombre que durante tanto tiempo había simbolizado el control y la autoridad, reducido ahora a una figura inmóvil en el pavimento. Los primeros en llegar fueron curiosos que, atraídos por el ruido y las sirenas, comenzaron a reunirse alrededor del lugar. Algunos grababan con sus teléfonos, otros simplemente observaban en silencio, intentando procesar lo que acababan de presenciar. Las autoridades llegaron poco después, pero para entonces las imágenes ya circulaban en las redes sociales, desatando una ola de especulaciones. ¿Cómo había sido posible que alguien tan protegido y tan temido cayera de manera tan abrupta? Las respuestas, aunque todavía incompletas, apuntaban a una traición cuidadosamente planeada. La operación para acabar con el Gavilán no fue un acto espontáneo. Según las investigaciones iniciales, había estado en marcha durante semanas, quizá meses. Los movimientos de su organización habían sido monitoreados de cerca y las piezas clave en su red de seguridad habían sido identificadas y neutralizadas una a una. Lo que parecía ser una estructura impenetrable resultó tener puntos débiles que, cuando fueron explotados, llevaron a su colapso. Mientras la escena del crimen era asegurada y los peritos comenzaban su trabajo, la ciudad seguía en estado de shock. Las preguntas se multiplicaban y los rumores sobre quién estaba detrás del ataque se extendían rápidamente. Algunos señalaban a grupos rivales, otros hablaban de una posible intervención de fuerzas externas, pero la verdad seguía siendo esquiva. El Gavilán, un hombre que durante tanto tiempo había representado el poder en las sombras, terminó su vida de manera pública y violenta. Su caída dejó un vacío que, lejos de traer tranquilidad, prometía desencadenar una nueva ola de conflictos. La historia, como tantas otras en Culiacán, estaba lejos de terminar. La escena en la banqueta era sobrecogedora. Bajo el resplandor de las luces amarillentas de los postes, el cuerpo del Gavilán yacía tendido, rodeado por rastros del violento enfrentamiento que había marcado su fin. Las balas, aún calientes, habían dejado marcas en los muros cercanos, mientras el asfalto lucía fragmentado por el impacto de los disparos. A su alrededor, los destellos azules y rojos de las patrullas proyectaban sombras intermitentes sobre la multitud de curiosos que comenzaba a congregarse. Algunos se acercaban con cautela, murmurando entre ellos, mientras otros se quedaban inmóviles, observando la escena con una mezcla de incredulidad y temor. El aire, cargado con el olor metálico de la sangre y el humo de las armas, parecía detener el tiempo. La figura del Gavilán, alguna vez un símbolo de control y autoridad, ahora era solo un cuerpo inerte que se convertía en el foco de todas las miradas. La chaqueta oscura que llevaba estaba desgarrada.
y el contraste entre la sangre que se extendía a su alrededor y el pavimento oscuro componía una imagen que muchos preferían no mirar por mucho tiempo. Los primeros en llegar fueron los vecinos, atraídos por el eco de los disparos que habían sacudido el silencio nocturno. Algunos se atrevían a acercarse lo suficiente como para captar fotografías o grabar videos con sus teléfonos móviles, imágenes que en cuestión de minutos comenzarían a inundar las redes sociales. Otros simplemente se quedaban en los márgenes, compartiendo teorías en voz baja y evitando cruzar la línea invisible que los separaba de la escena del crimen. Minutos después, el área comenzó a llenarse de uniformes. Las patrullas llegaron casi simultáneamente, escoltadas por camionetas blindadas de las fuerzas especiales. Los agentes, con expresiones tensas, desplegaron un cordón de seguridad para alejar a los curiosos y proteger lo que ahora era una escena bajo investigación. Las órdenes se daban en tono firme, y cada movimiento era rápido y preciso, como si supieran que estaban manejando un evento que no tardaría en captar la atención nacional. Los paramédicos, acostumbrados a la violencia cotidiana de la región, intentaron acercarse al cuerpo, pero su intervención fue breve. Un par de revisiones rápidas bastaron para confirmar lo evidente. El gavilán había muerto en el acto. A partir de ese momento, los especialistas forenses tomaron el control, desplegando sus equipos bajo la mirada de los agentes que vigilaban cada esquina. Mientras tanto, las reacciones de la comunidad se dividían entre el silencio prudente y los susurros inquietos. Algunos vecinos comentaban en voz baja sobre el inevitable vacío de poder que la muerte del gavilán dejaría en la región. Otros, en cambio, parecían aliviados, como si su desaparición significara un rayo de esperanza en medio del caos que había dominado sus vidas durante años. Sin embargo, todos compartían una certeza. Esa noche, algo más que una vida había llegado a su fin. La muerte del gavilán marcó un antes y un después en las dinámicas delictivas de la región. Su caída dejó un vacío que, lejos de traer paz, desencadenó una lucha feroz entre las facciones que alguna vez operaron bajo su control. En cuestión de días, los rumores sobre posibles sucesores comenzaron a correr por las calles, y los enfrentamientos entre grupos rivales se intensificaron. La aparente estabilidad que había mantenido durante años se desmoronó, dando paso a una serie de ajustes de cuentas y alianzas inesperadas que alteraron el equilibrio del poder en el Estado. El impacto inmediato se sintió en las operaciones que el gavilán había dirigido personalmente. Su red, aunque extensa, comenzó a fracturarse sin la figura central que coordinaba los movimientos y tomaba las decisiones críticas. Algunos de sus lugartenientes intentaron asumir el mando, pero la falta de consenso entre ellos dio pie a disputas internas que rápidamente se convirtieron en conflictos abiertos. La lealtad, que había sido uno de los pilares de su liderazgo, se desvaneció en cuanto los intereses individuales comenzaron a prevalecer. Al mismo tiempo, los grupos rivales vieron en su muerte una oportunidad para expandir sus territorios. Las rutas de tráfico que antes eran controladas con mano firme por el gavilán se convirtieron en objetivos codiciados, desatando una serie de enfrentamientos que llevaron la violencia a niveles inéditos. Ciudades que antes habían disfrutado de cierta calma relativa, ahora se convirtieron en escenarios de tiroteos y emboscadas, mientras las comunidades intentaban adaptarse a un panorama cada vez más incierto. Las autoridades, aunque públicamente celebraron la caída de un líder delictivo de esa magnitud, pronto enfrentaron las consecuencias colaterales de su ausencia. Los operativos para contener la ola de violencia se intensificaron, pero la falta de un objetivo claro dificultó las estrategias. Lo que antes era un enemigo definido, ahora se había fragmentado en múltiples actores, cada uno con su propia agenda y su propio grado de peligro. En la región, la percepción sobre la muerte del gavilán también varió según a quien se preguntara. Para algunos, su desaparición significaba el fin de una era de temor y control opresivo. Para otros, especialmente aquellos que dependían económicamente de sus operaciones, representaba una pérdida devastadora. Pero, más allá de las opiniones individuales, el consenso general
era que el equilibrio precario que había existido bajo su mando se había roto de forma irreparable. A medida que pasaron las semanas, la violencia en la región alcanzó un punto crítico. Las calles, que ya eran testigos frecuentes de actos delictivos, se convirtieron en campos de batalla donde las balas no discriminaban entre culpables e inocentes. Los medios de comunicación, mientras tanto, documentaban cada nuevo enfrentamiento, cada nueva captura, alimentando una narrativa que, aunque alarmante, parecía carecer de un desenlace claro. En retrospectiva, la muerte del Gavilán no solo marcó el final de un líder, sino también el colapso de un sistema que, aunque basado en el miedo, había mantenido un cierto grado de estabilidad. Su ausencia dejó un vacío que, lejos de ser llenado por una figura similar, se convirtió en un abismo que arrastró a la región a un caos aún mayor. Y mientras los días se convertían en semanas y las semanas en meses, una pregunta permanecía en el aire. ¿Cuánto tiempo tardaría la región en recuperarse, si es que alguna vez lo hacía? La muerte del Gavilán marcó el fin de una era y el comienzo de una incertidumbre profunda en la región. Su figura, a la vez temida y respetada, representaba un equilibrio precario en un mundo regido por la violencia y el poder. Con su desaparición, el orden que él había instaurado se desmoronó, dejando a su paso un vacío que rápidamente fue llenado por el caos. La comunidad, aunque dividida entre el alivio y la ansiedad, se enfrentó a un panorama cambiante donde la esperanza y el temor coexistían de manera frágil. Sin embargo, la historia no termina con su caída. Las preguntas que su muerte dejó en el aire continúan resonando. ¿Quién asumirá el control en un escenario tan fragmentado? ¿Puede la región encontrar estabilidad o está condenada a perpetuar un ciclo de violencia? Y más allá de eso, ¿qué papel deben jugar las autoridades y la sociedad civil para evitar que el legado del Gavilán sea solo un eslabón más en una cadena interminable de conflictos? A medida que las cenizas de su imperio se asientan, una cosa queda clara. Los ecos de su poder y de su muerte seguirán influyendo en la región durante años. Pero, ¿hacia dónde se dirige realmente ese camino?